Pues, buenas tardes. Pues agradecemos a todos que hayan venido. Algunos hace rato que no los veíamos. Nuestra reunión es para la presentación del libro del maestro Juan Carlos Moreno, que todos conocemos, la vindicación del cartesianismo radical. Y para iniciar, el maestro, el señor Francisco Loyola, nos hará a favor de dar una ligera semblanza de nuestro invitado especial. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Es de casa, ya ha estado aquí con nosotros. Ya ahora no continuamos con la licenciatura en filosofía, pero fue maestro de nuestra universidad. Y pues, como tanto decimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Pues sí, como dice el maestro Pablo, Juan Carlos ya es conocido de nosotros, es de casa, maestro de nosotros en la carrera de filosofía. Pues el doctor Moreno Romo nació en la Ciudad de México, no sé cuándo. Sí. Es licenciado en filosofía por la UNAM y doctor en la misma disciplina por la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Moderna en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor del libro Reivindicación de la Racionalidad, ¿está correcto? Entonces, 2004, y en esta misma casa editora, Antropos. Es coordinador y coautor de Descartes Vivo, 2007, y de los volúmenes Descartes y Nuestra Modernidad y Unamuno. Es en preparación con esto, ¿no? Muy bien, pues de sobra conocida la capacidad intelectual de nuestro invitado. El maestro Pablo nos hará favor de introducirnos a lo que es la presentación del libro como tal, Vindicación del Cartesianismo Radical, y enseguida yo haré una pequeña reseña. Bueno, todos nosotros conocemos, y algunos que no, el trabajo del doctor, el maestro Juan Carlos Moreno Romo, activo no solamente como maestro, sino en la investigación y en la organización de diferentes eventos. Recordamos en particular el último evento que realizó en la UAP sobre Jean-Luc Marion, un evento de gran relieve e importancia. Bien, mi presentación, mi intervención tiene como objeto pues hacer una invitación y ponderar lo que a mi modo de ver es la utilidad para nosotros de este libro. No tanto hacer ni un recorrido ni una crítica, creo que el libro es sumamente rico, sumamente diverso en sus temáticas que va presentándonos, aunque de fondo tenemos un tema fundamental. Podemos decir la invitación, así lo interpreto yo, de una manera de volver a Descartes, es decir, volver a retomar el planteamiento, el punto de partida, la problemática misma de Descartes, y a la luz de esta filosofía, hacer una revisión del pensamiento, particularmente el pensamiento que llega a nuestros días, en lo que se refiere a un punto muy importante, que es la temática religiosa. Lo que para mí resalta de esta obra, rica, en algunos momentos compleja, es la hermenéutica que nos propone de Descartes. Todos sabemos que hay muchas lecturas de la filosofía cartesiana. La que nos propone el maestro Moreno es una lectura en la que, presentándonos a un Descartes vivo, a un Descartes
que no es solamente el científico, el filósofo, sino el hombre que vive el drama de su tiempo, el drama de su propia vida, de una manera radical. Es decir, no una lectura puramente científica, nociológica del problema de Descartes, de la búsqueda de la evidencia, de la certeza, de la problemática del saber de su tiempo, de la fundamentación o de la fundación de la ciencia, o las lecturas que lo ven como alguien que, retomando y inspirando sobre todo en la metodología de las matemáticas, reformula las evidencias primeras del método de la filosofía. Una lectura existencial en la cual Descartes vive a fondo el problema del escepticismo. Y lo vive a fondo como un problema existencial. La inseguridad de la existencia humana, la búsqueda de sentido, el deseo profundo de verdad frente a un asumir, podemos decir radicalmente, toda la problemática, todo el embate del escepticismo, que en el momento en que vive Descartes, pues es una de las corrientes, vamos a decir, de pensamiento y también algo que está en el ambiente cultural, social, religioso de su tiempo. Al ver a Descartes como este hombre que vive profundamente este drama, en la conciencia, vamos a decirlo así, en algún momento, así nos lo dice Juan Carlos, en que se asoma al abismo de la nada, al abismo de lo absurdo, pero no como una posición intelectual, sino como alguien que vive dramáticamente esto, donde está en cuestión el sentido de su existencia, el sentido del mundo, y él, digamos así, asomándose a este abismo, se aterroriza, pero que en lugar de huir de él, lo afronta con toda decisión, con toda fuerza. Es un Descartes que vive este problema, que es consciente de todas las implicaciones y que en el fondo el escepticismo nos plantea un cuestionamiento radical del sentido de la existencia. Nos plantea en el fondo un cuestionamiento radical de las verdades fundamentales y en última instancia, aunque Descartes en esto hace todo un rodeo de la misma religión, de la misma fe. Me parece que la lectura que nos propone el maestro Juan Carlos de Descartes se inscribe en la línea de una teología fundamental. Es decir, las posibilidades mismas del conocimiento de Dios, las posibilidades mismas de la fe, las posibilidades mismas de un conocimiento de las verdades de la fe, que sería el punto de partida de una teología. La teología fundamental siempre ha estado ligada al momento apologético de la misma teología. Es una especie de apologética, muchos la abordan de esta manera, en la cual la posibilidad misma de la teología y del saber religioso y de la fe se ponen en cuestión, digamos como un prólogo a la teología. Me parece que la lectura que nos propone Juan Carlos de Descartes es esta. Es mi opinión, creo que él nos abundará en sus planteamientos y nos aclarará. Y esto yo lo veo en este contexto del mundo de Descartes, un hombre que vive todavía en el mundo filosófico en el momento final en que el Renacimiento ha cuestionado toda la filosofía medieval, escolástica, que se ha planteado
diferentes problemas, sin embargo no hay una construcción sistemática en el que la ciencia aún no encuentra su camino definitivo, está haciendo sus balbuceos, en que el pensamiento mágico, filosófico, científico se entrecruza, en el que hay una conciencia de rechazar lo que hasta ese momento había sido, digamos, el saber acertado, la escolástica en todas sus dimensiones, y la pretensión de una vuelta al pensamiento griego, a la filosofía, sin más, digamos, a la filosofía natural antes del cristianismo. Y dentro de ellos, pues, está asumir el escepticismo en este momento de cambio histórico-cultural. Pero me parece que hay, y creo que el maestro Juan Carlos nos lo recuerda, todavía un tema más fuerte de escepticismo en este momento. Digamos, una motivación todavía más radical hacia el escepticismo, que es precisamente el de la inseguridad de la existencia, llevado desde el punto de vista religioso y teológico a la inseguridad de la salvación. Es el tema de la reforma, el tema de la reforma luterana y de sus consecuencias. Es el tema de cómo estar seguro de que voy a poder salvarme. Esta duda llega fuertemente hasta este punto radical, tocando el tema de la fe. Las guerras de religión, las divisiones, las discusiones, en este momento plantean pues, un clima de incertidumbre, un anhelo de paz, una búsqueda de solución a esta problemática. Me parece que el punto en que nos encontramos en esta lectura de Descartes explota una vía que muchos autores dejan de lado y que me parece que es una ayuda para entender esta problemática del pensamiento de Descartes, que es que, vamos a decir, el prototipo de conocimiento que me parece que está en el fondo de esta problemática es la fe. El conocimiento de lo inevidente. Esta temática de la fe me parece que está aquí latente. El conocimiento de lo inevidente requiere de una participación de la voluntad y de la gracia, estamos hablando en el orden de la fe teologal, y tiene toda una problemática en torno a encontrar la racionalidad del creer, pero la insuficiencia también de la evidencia de lo que se cree, de la necesidad pues de que la razón sea fortalecida por la voluntad, desde el punto de vista católico, auxiliada, impulsada por la gracia. Como dicen algunos autores, finalmente creemos porque es bueno creer. Y la voluntad tiene en esto entonces un papel preponderante. Me parece que esta temática de la fe es importante tenerla presente, porque muchas veces, yo como lo estudié cuando estudié en la universidad, etc., era el tipo de conocimiento matemático, el paradigma desde el cual había que ver la preocupación de Descartes por el conocimiento cierto. Me parece que aquí late este tema de la fe y que el ver a Descartes desde este punto de vista creo que abre ciertas vetas, ciertas riquezas que no siempre están presentes. Este es para mí uno de los temas que me resaltan en la lectura del libro de Juan Carlos, que presentan, digamos, pues la problemática a la que Descartes quiere enfrentarse. Y él mismo lo insinúa, y yo personalmente no lo dejo de ver así, en Descartes este privilegiado alumno de los jesuitas, digamos, el exalumno como Paloma, una de las mejores escuelas de su tiempo, que hoy presentaba un examen para terminar ya su
por sus requisitos para titulación, el exalumno de la flecha, que estudiando en las mejores escuelas de su tiempo, quizás, valorando lo que ahí recibió, encuentra que lo mejor no está fundamentado, mucho menos todo lo demás. Pero más allá de esto, me parece a mí que, y lo recuerda en el libro, está cierta interpretación de los ejercicios espirituales iniciales. Me parece a mí que cierta interpretación con un dejo voluntarista la que estaría en el fondo de esto. La determinada determinación de enfrentarse a la problemática de la vida, dando una respuesta radical, una opción fundamental, en la que, a través de una profunda meditación y reflexión sobre todo lo que hemos vivido, nos planteamos de nuevo darle un sentido a nuestra propia existencia, asumiendo, en el caso de los ejercicios de San Ignacio, es una famosa meditación de las dos banderas, pues, al servicio de quien se instala uno, ¿no? La decisión por Cristo. Me parece que en Descartes hay una cierta, digamos, secularización de ciertos elementos de la dinámica de los ejercicios, ¿no? La duda o la certeza, la necesidad de tomar una opción radical, llevar al extremo, al límite, el dominio de la voluntad sobre todas nuestras potencias, para finalmente asegurarnos en una rigurosa ascesis que se ha de mantener durante toda la vida, estar en el camino de lo correcto. La meditación para crecer en el amor de Dios, etc., tiene diferentes momentos en que se nos expresa de alguna manera en la obra cartesiana. Pero sobre todo, esta necesidad de tomar en un momento de la vida una revisión profunda de lo que tenemos, descubriendo la inseguridad, la debilidad, el borde que tiene con la nada, en este caso especialmente el tema del conocimiento, la posibilidad de que no encontremos en la duda el sentido de nuestra propia existencia. Me parece que en el libro, pues de una manera muy clara y con un muy buen estilo, nos replantea los temas fundamentales del itinerario de Descartes y su método, y cómo va recuperando a través de esta nueva certeza radical que finalmente fundará la misma evidencia incluso de la fe, en su famoso luego pienso, luego existo, en el cogito, en esta certeza que tiene el pensamiento que piensa de sí mismo independientemente de lo que piensa, en la que finalmente la conciencia de la propia existencia nos aparece como una evidencia política y que se pone como la evidencia, prototipo fundamental, a la luz de la cual hay que reconstruir todo el saber, que desde mi punto de vista supone la inevidencia de todas las demás evidencias anteriormente tenidas por tales. Y creo que este es el punto radical de discusión y de novedad que nos hace llegar con Descartes a una nueva filosofía. Pero el maestro Moreno nos presenta muy sugerente y convincentemente la validez, la fuerza y la importancia del planteamiento cartesiano. Y después de llevarnos en este camino de recorrer la vía de Descartes, muy de la mano de las meditaciones metafísicas, sobre la filosofía primera y de otros textos de Descartes, después nos lanza, una vez recuperado todo esto y ejemplificado el método y la fecundidad de Descartes en recobrar
todas estas evidencias que en algún momento dado habían quedado en duda a la problemática religiosa. Y me parece que este es el intento fundamental del libro, invitarnos a que desde este punto de partida repensemos y reasumamos la validez del sentido religioso, la validez de este deseo de verdad y de absoluto que hay en el ser humano. Y en este recorrido nos lleva pues a analizar el panorama del mundo moderno en su pensamiento y en sus dominantes culturales, hasta en este intento que decíamos de una nueva apologética, diría yo, que inauguró Descartes, o que más bien estaba en el ambiente del tiempo de Descartes, a replantearnos pues la problemática de la fe. Me parece que independientemente del juicio que tengamos sobre este punto de partida cartesiano, el recorrido que nos hace el maestro es sumamente importante, sugerente, y que nos invita, por lo menos para mí, a repensar a Descartes. A Descartes, que debo confesarlo, hace tiempo habíamos olvidado, habíamos criticado, habíamos pues, tomado una posición ante esta problemática inicial del planteamiento cartesiano, en el sentido de, y esta es la cuestión, si realmente todas estas verdades recuperadas a través de este método, realmente las recuperamos por este camino, o de alguna manera ya estaban ahí, se nos presentan por algún subterfugio de nuevo a nuestra conciencia. Por esta discusión y la de la validez del punto de partida, pues nos mete de lleno a la temática de la filosofía en su radicalidad. Entonces es un libro que nos invita, ahora sí diría, no solamente a repensar a Descartes, sino a repensar la filosofía. Y revisar esta problemática inicial, este punto de partida, como nos invita el nuestro Juan Carlos con toda su normatividad existencial, y realmente no diría volver o no a Descartes, sino volver a pensar esta problemática. Y luego a asomarnos a las posibilidades que este método nos da de replantearnos esta temática de la fe, del pensamiento religioso, existencialmente considerado, la que el maestro Juan Carlos nos da. Me parece que el libro nos pone ante una novedad. La lectura clásica de Descartes pues era la de la separación, fe y razón, la del racionalismo moderno, que plantea que la razón es la única fuente de verdad y que es la única y la que se enfrenta con la totalidad de lo que el hombre puede conocer y asumir como verdadero. Y la lectura pues de Descartes en un dualismo, fe y razón, de estas problemáticas en las que el racionalismo ha metido a la fe, incluso del extrinsicismo de la gracia respecto a la naturaleza, tan cuestionado a comienzos del siglo XX por la teología, la renovación teológica en el campo católico, pareciera ser que nos llama la atención a una lectura diferente de estos paradigmas que aprendimos sobre Descartes. Pero creo que, sin dar una respuesta a esta problemática, de mi parte, pues el libro del maestro Juan Carlos es una invitación a pensar radicalmente puntos capitales en la filosofía y en la teología. Y por eso creo que vale la pena. A mí me sorprendió muy gratamente pues la necesidad de volver a pensar estos puntos desde la posición que personalmente ya había adoptado. Repensarlos, asomarnos a otras lecturas
y en su caso reafirmar o modificar nuestros planteamientos. De cualquier manera, yo considero que la lectura de este libro es muy útil para todos nosotros. Nos interesamos por la filosofía, por la dimensión religiosa del hombre y por el sentido de nuestra fe católica, y sobre todo por la respuesta ante este contexto social, cultural del pensamiento, con algunas analogías con el momento en que vivió Descartes, pues nos obliga a afrontar estas problemáticas y asumirlas de nuevo. Entonces yo creo que desde la lectura de este libro podemos agradecer al maestro Juan Carlos que nos invite, nos recuerde esta problemática y nos proponga de nuevo este camino cartesiano, que lo repensemos, que lo revisemos y pues finalmente repensar el tema de la verdad y más allá del tema de la verdad, el tema del ser. Muchas gracias y pues mi gratitud a nuestro Juan Carlos porque este libro creo que ahora rápidamente hemos leído, nos obliga a entrar de nuevo en una lectura muy detenida y a revisar estas problemáticas. Mi sugerencia es pues, que vale la pena leerlo y recordar o reiniciar, replantearnos estos caminos que en el fondo pues, son los caminos centrales de la filosofía. Pues, muchas gracias. Muy bien. Bien, pues después de esta exposición del maestro Pablo, pues aquí mis compañeros no dejarán mentir, sería muy difícil agregar algo de fondo en esto, ¿no? Mi participación básicamente será en hacer una breve reseña del libro, o sea, por qué camino nos lleva este libro. Y mi primera pregunta que me viene a la mente es, ¿por qué la vindicación del cartesianismo? ¿Es necesario vindicar al cartesianismo? Porque ¿qué significa vindicación? Significa defender, especialmente por escrito, a quien se haya injuriado o injustamente notado. Es una definición del diccionario, vamos. En realidad, entonces, pensaríamos que se requiere vindicar no tanto a Descartes, sino al cartesianismo. El doctor Juan Carlos nos lleva en este libro de una manera, diría yo, muy especial y apropiándose de manera atinada, desde mi punto de vista, apropiándose de las palabras de Descartes, nos lleva por el camino que el filósofo de la razón recorrió para llegar al yo soy, al yo existo, y por lo tanto podríamos concluir, Dios existe. En esta obra es fundamental para el autor demostrar cómo Descartes antepone la existencia de Dios para llegar al yo soy. Por consecuencia, al yo existo. Si Dios no existe, tampoco yo existo. El libro en sus primeros capítulos, como decía el maestro Pablo, nos lleva de una manera de la mano, diría yo, y de una manera muy agradable, nos lleva pues a lo que es el desarrollo, a lo que sabemos de manera tradicional, cuál es el discurso del método, de qué trata el discurso del método, pero de una manera que se va apropiando de sus palabras y cómo va haciendo vivencias de esto. Nos lleva por la gran aventura de la duda metódica, a la cual Descartes llegó una vez que tiene que reconstruir desde su cimiento la realidad. Yo diría, y eso a lo mejor no lo invento yo, pero yo siento como que a Descartes se le cayó el sistema en su momento, ¿no? O sea, se derrumbó el mundo que tradicionalmente, en ese contexto de Descartes, ese mundo que miraba hacia Dios, pues hasta eso se cayó. O sea, hubo que reconstruir de su cimiento la realidad. O podríamos decir, la realidad de Descartes. Dudar de todo cuanto le rodea, de todo cuanto había aprendido, a no confiar en los sentidos, a escuchar esa voz que desde dentro de nosotros mismos nos llama, nuestra razón. Creo que aquí está el centro del análisis del doctor Moreno. ¿Había que dudar hasta la existencia de Dios? Pregunto.
La duda metódica lo lleva a concluir que Dios existe, que el cogito ergo sum está basado en el pensamiento, en la existencia y en el orden. Como dice el autor, el cogito es una intuición más que un silogismo. Una vez que Juan Carlos nos lleva por los caminos de la duda y de las demostraciones de la existencia de Dios en el cuarto capítulo más o menos, hace una amplia exposición de las posibilidades existenciales de la razón, la religión natural. En el capítulo donde ya muestra cómo Descartes se encuentra ya en esa ascesis espiritual, porque además el autor hace mucho, Juan Carlos hace mucho énfasis en que para entender a Descartes hay que hacer esa ascesis espiritual, hay que vivir, no tanto decir el método es esto, 1, 2, 3, 4, hay que vivirlo y hay que limpiarse espiritualmente. Descartes habla de los grados de conocimiento, el grado 1, el grado 2, el grado 3, dice hasta el quinto grado, que es la ascesis espiritual, es donde nosotros podríamos llegar a comprender verdaderamente la filosofía cartesiana. Y donde ya nos da cuenta de la religiosidad y la relación del pensamiento con la trascendencia. Entonces, Juan Carlos nos va llevando de la mano, diría yo, a través de ese recorrido que hace Descartes, al yo existo y al Dios existe. Nos dice, Descartes es también a su modo un pensador cristiano. No ignora la incomparable ventaja que nos brinda la encarnación y tampoco naturalmente el riesgo de idolatría. Piensa con todo que la imaginación dispone de un medio natural para provocar en nosotros una pasión aliada del amor intelectual a Dios, la contemplación de la inmensidad de las cosas que ha creado. Podemos pues, concluye el filósofo, amar verdaderamente a Dios solo por la fuerza de nuestra naturaleza. La perfección del entendimiento, que es a donde nos lleva la duda metódica como conocimiento de quinto grado, nos lleva así de nuevo a la perfección de la voluntad. El conocimiento de Dios nos mueve a amarlo. La reconciliación intelectual o representativa provoca la reconciliación volitiva. La religión del entendimiento da pie a la religión de la voluntad, que si tenemos en cuenta que se trata de la dimensión más propia y elevada de nuestro ser, es la que más importa. Ya a la mitad del libro, en el capítulo 6, que a mi juicio es prácticamente, podría saber, este libro completo de todo esto, donde el autor hace un análisis de la fe y la religión sobrenatural, un análisis del oriente y del occidente cristiano. Finalmente concluye que la filosofía cartesiana, además de haberle planteado a la teología desde sus repercusiones históricas problemas que la forzaron a superarse, este es el asunto de razón y fe. El cartesianismo, la razón como tal, yo pienso que sí invita a que la teología se supere, o sea, que no sea una teología totalmente dogmática, o sea, tiene que abrirse la teología a la razón. Ahorita deberíamos saber de esto, ¿no? Y a buscar una concepción más elevada a Dios. Nos ofrece ella misma tal concepción. La teología cartesiana está a la altura de los problemas teológicos que su propia filosofía plantea al hombre de nuestro tiempo. La concepción de Dios que encontramos en Descartes es la nueva concepción de Dios que exige nuestro tiempo. Concluye el doctor Moreno en el capítulo 7 final con un análisis de la modernidad, de la posmodernidad o de la sobremodernidad o de la hipermodernidad, dice por ahí, ¿no? En el cual el uso desbocado de la razón, o sea, el uso desbocado de la razón en esta era hipermoderna puede llevar al hombre a su aniquilamiento, como Atwood, el sobrehumanismo, las biotecnologías. Como decía el maestro Pablo, la razón se vuelve el paradigma de la verdad, el paradigma de todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, nos olvidamos frecuentemente en este mundo moderno de algo más trascendente. La vindicación del cartesianismo, a mi parecer, se hace necesaria por los malos entendidos de la filosofía cartesiana, porque la mayoría se queda en el estudio de Descartes, en el estudio y en el conocimiento de cuarto grado. ¿Qué es el cuarto grado para Descartes? Es la opinión solamente, ¿no? Muchas veces puede ser de opinión muy docta, pero finalmente no entran al fondo. Y no viven con una profundidad ascética la verdadera filosofía cartesiana, que es la filosofía de la existencia. A mi juicio, y respondiendo la primera pregunta que me hago, ¿por qué vindicar? Pues sí, verdaderamente necesitamos vindicar. Yo pienso que no tanto se necesita una vindicación del cartesianismo, sino se necesita estudiarlo a fondo.
y que esa razón, esa luz natural que tenemos nosotros mismos, esa luz natural nos puede dar a nosotros, nos puede abrir a esa trascendencia que el hombre debe buscar. Creo que a mí también se me hizo un libro, te lo dije, a marchas forzadas lo terminamos de leer, pero es un libro que vale la pena, es un libro que nos abre un nuevo camino para el entendimiento. Y bueno, creo yo que Descartes no necesita ser publicado.